versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pueden tomar asiento. El tema que vamos a tratar en esta mañana ha titulado Enfocándonos en el propósito de Dios y en la meta. Enfocándonos en el propósito de Dios y en la meta. Muchas personas, e inclusive creyentes, pueden estar frustrados, otros pueden estar desanimados, otros pueden estar desorientados, porque en vez de estar enfocados en Dios, pueden estar enfocados en sus problemas, en sus dificultades, en lo que ven, en las circunstancias, ¿sí? Y es importante entender que cuando los deportistas, especialmente los ciclistas, van en una carretera, ellos deben estar bien enfocados en lo que están haciendo, porque cualquier descuido, cualquier distracción los puede sacar del camino o irse a un abismo. Así también el creyente, por alguna razón, cuando quita su mirada o cuando ese creyente se desvía del camino y quita la mirada de las cosas celestiales, eso quiere decir que también al descuidarse su vida corre grandes riesgos. Amén. Diga al vecino: yo no me voy a dejar sacar del camino. Yo no me voy a dejar sacar del camino. Y como vamos a hablar, enfocándonos en el propósito de Dios y en la meta, la primera pregunta que debemos resolver es: hay dos frases que tenemos que resolver. ¿Qué es un enfoque y qué es un propósito? Son dos frases distintas y tenemos que saber qué significan cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de enfoque, se refiere a la manera de valorar o considerar una cosa o un asunto. Es la manera de nosotros valorar o considerar una cosa o un asunto. La palabra enfocado significa ubicado, concentrado, determinado. Eso quiere decir que cuando estamos enfocados debemos estar concentrados, porque una distracción inmediatamente nos saca, nos desvía y nos hace perder lo que estamos haciendo. Cuando te enfocas en algo, es porque eso tiene valor para ti. Cuando yo me enfoco en algo, es porque eso tiene valor para mí. Si no tuviera valor para mí, no me enfocara en eso, porque estoy considerando ese asunto. Y porque cuando tú te enfocas en una carrera universitaria, cuando tú te enfocas en tu empresa, o en el ministerio, o en un don, estás enfocado en algo porque para ti eso tiene un gran valor, tiene importancia. Si no tuviera importancia, no te enfocaras en ello. Pero como tiene un gran valor para tu realización como persona, tú te enfocas en lo que quieres, en la meta que has estipulado. Eso es lo que es enfocar. También algunos sinónimos de enfocar es encauzar, orientar, enfilar, guiar, encaminar, apuntar, iluminar.
Fotografiar, cuando alguien toma una cámara y comienza a fotografiar, está enfocando a la gente, está enfocando a un personal, a un grupo de personas porque quiere sacar una buena foto. Entonces, eso es enfocar. Pero ¿qué es el propósito? Porque tenemos que entenderlo también. El propósito o un propósito es la determinación de hacer algo. Es la determinación de hacer algo o es también la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Ese es un propósito. Y para entenderlo mejor, hay ejemplos sobre propósito. Hay personas que dicen, yo me he hecho el propósito de no fumar. Otro dice, yo me he hecho el propósito este año de no mentir. Otros pueden decir, este año me hago el propósito de bajar de peso. O de emprender una nueva empresa. Esos son propósitos que se hacen las personas. ¿Por qué? Porque el propósito nos da sentido a la vida. El propósito da sentido a la vida. Cuando alguien no tiene propósito, parece que su vida no tiene sentido, no cobra sentido. Y nuestra vida cobra sentido desde el momento en que nosotros entregamos nuestro corazón al Señor. Desde ese momento nos enfocamos en el plan de salvación y nuestra vida cobra sentido. Pero desafortunadamente hay una cantidad de cristianos, ¿no?, que en el día de hoy, hasta el día de hoy, no saben cuál es el propósito de Dios para con su vida. Hay algunos que no saben por qué están aquí, por qué están en esta tierra, por qué están en ese hogar o en esa familia, porque no han descubierto el propósito por el cual están en cierto lugar. Hay que descubrir ese problema, ese propósito. Esa situación de no descubrir de no descubrir lo que es el propósito en sus vidas es un problema que va a repercutir en el estancamiento de esa persona y aún de una iglesia, porque no avanza. Porque lo que Dios demanda de cada creyente no es que esté todo el tiempo en cierto lugar, sino que dé fruto para la gloria del Señor. Amén. El propósito es que nosotros como cristianos demos frutos y buenos frutos para la gloria de su nombre. Porque por el fruto se conoce el cristiano, por el fruto se conoce el buen árbol. Por eso es importante dar fruto. Usted y yo creo que usted y yo fuimos llamados por Dios con un propósito. Usted y yo fuimos llamados por Dios con un propósito. ¿Usted lo está creyendo? Bueno, tiene que entenderlo, que comprenderlo. ¿Por qué Dios lo llamó a usted? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué está caminando en este camino? Porque hay un propósito de Dios para contigo. Hay un propósito de Dios para con tu familia. Hay un propósito de Dios para con tus hijos, para con tus nietos. Hay un propósito de Dios para cada hogar, para cada familia. Amén. Si tu meta es ser mejor padre, sélo. Si tu meta es ser una mejor madre, entonces sélo. Si tu meta es ser mejor esposo o mejor esposa, entonces esa meta, enfócate en ello para que la puedas llevar a cabo y realizarla. Enfócate en esa meta. El apóstol Pablo nos describe algo muy importante en el libro de Filipenses, cuando él hablaba de una carrera y estaba enfocado en una meta. Él decía, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. No es que ya él lo haya alcanzado todo, prosigo a la meta del supremo llamamiento del Señor. ¿Sí? Él estaba enfocado en una meta, estaba enfocado en poder llegar al final. Algunos no llegan a la meta porque se desenfocan. Cuando alguien no llega a la meta es porque se desenfocó, se desinfló en el camino. Por eso hay que estar como enfocados en el propósito y en la meta que Dios nos ha trazado y que también tú tienes como persona.
Usted y yo debemos estar bien enfocados. Amén. El texto que acabamos de leer nos habla, yo quiero hacer énfasis especialmente en el versículo 2 de Hebreos 12, porque eso nos da una connotación muy importante. El texto Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús. ¿En quién hay que poner los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la versión Dios habla hoy, ese mismo texto dice lo siguiente: fijémonos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Pero quiero hacer énfasis en esa frase: puesto los ojos en quién? En Jesús. Puesto los ojos habla de poner la mirada en Él. Jesús es nuestro objeto exclusivo de fe y de salvación. Y el mismo texto dice que ese mismo Jesús es el autor de ¿qué? Y consumador de la fe. Autor, ¿qué significa? La palabra autor significa aquel que da origen, o a quien establece el ejemplo preeminente, alguien que originó algo. Él es el autor y consumador de la fe. Pero también se habla de la palabra consumador. La palabra consumador, el término literal es perfeccionador, y alude a la noción de completar del todo y a perfección. Una de las frases que Jesús mencionó cuando estaba en la cruz del Calvario, recuerden, de las 7 palabras, Él mencionó una y dijo: consumado es. En otras palabras, terminado es, o hecho la obra. El terminado, hecho la obra, y consumado es. Por eso se dice que Él es el consumador, autor y consumador ¿de qué? De la fe. Yo tengo fe, tú tienes fe en la persona de Cristo, porque Él es el autor de esa fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Una de las palabras de Jesús fue esa: consumado es. Pero también habló del gozo. En ese mismo texto habló del gozo, y ese gozo se ve reflejado en lo que Jesús hizo. Jesús perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad y la exaltación del Padre. O sea, Él cumplió la voluntad del Padre. ¿Cuál fue el propósito de Cristo morir en la cruz? Había un propósito de parte del Padre, un propósito bien definido. El propósito es ¿de qué? De salvarnos, ¿verdad? De redimirnos para Dios. Su propósito ha sido de salvarnos y llevarnos a la gloria celestial, a la gloria del Padre. Ese es uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él sí tenía propósito. Él sabía para dónde iba. Estaba enfocado en su tarea. Sabía lo que tenía por delante. Sabía hacia dónde iba. Él tenía una meta. Él sabía dónde tenía que llegar. Por eso, cuando no estamos enfocados en lo que queremos, en lo que verdaderamente es, nos podemos desenfocar. Ahora, podemos preguntarnos: ¿cuándo estamos enfocados? Estamos enfocados cuando nuestros sentidos, nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el oído, la vista, tacto, el gusto. Todos nuestros 5 sentidos, ahí, esos 5 sentidos están ¿cómo? Están alineados con el objeto en cuestión. Y cuando enfocamos nuestra vida en nuestra meta, incluyendo a Dios, porque hay gente
que puede enfocarse en una meta, pero no incluye a Dios. O sea, excluye a Dios. Cuando las personas tienen metas personales, muchas de esas personas no tienen en cuenta a Dios en sus metas. No tienen en cuenta a Dios cuando van a hacer una tarea, o cuando van a crear una empresa, o cuando van a buscar un empleo. Muchas veces no tienen en cuenta a Dios. Y en nuestros negocios de la vida debe estar incluido Dios, porque esa es la razón de ser de nuestra existencia, y porque Él es el que le da a nuestra vida, le da valor, es el que le da sentido a nuestra vida, y es allí donde nosotros podemos recobrar el propósito por el cual fuimos creados para la gloria del Señor. Entonces debemos estar enfocados. Estaremos enfocados cuando tenemos la capacidad de ver como el Señor ve. Ahí estamos enfocados. ¿Cómo mira Dios el mundo? ¿Cómo Dios observa lo que está a nuestro alrededor? Cuando usted ve a la gente pobre, gente sin Dios, sin esperanza, Dios lo está viendo como desalmado. Dios lo está viendo que esa gente va rumbo ¿a dónde? Al desastre. Pero muchas veces nosotros no lo estamos viendo así. Pero tenemos que verlo así, porque Dios también quiere salvarlos a ellos. Dios también quiere rescatarla a esas personas que viven sin Dios y sin esperanza. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Tenemos que mantenernos enfocados en Jesús. Una pequeña distracción nos puede sacar del camino. El ejemplo de los ciclistas que ya habíamos colocado, si ellos se distraen por un momento, pueden caer al abismo, puede ser fatal. Y nosotros también en el camino del Señor no podemos darnos el lujo de distraernos. Tenemos que estar enfocados, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, no en el hombre, no en una religión, no en ninguna institución. Porque cuando usted pone la mirada en una persona, usted sale decepcionado. Cuando usted pone la mirada en las cosas materiales, usted sale frustrado. Pero cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en Jesús, entonces tendremos la bendición de lo alto. Entonces nuestra vida estará enfocada. Entonces tendremos dirección. Entonces caminaremos fijamente hacia la meta y el propósito de Dios. Necesitamos mantenernos enfocados. Ilustremos un poco esto. Ustedes han leído en Mateo capítulo 14 los primeros 23 versículos sobre la situación vivida por el grupo de discípulos del Señor. ¿Sí? Ellos estaban viviendo una situación tremenda. Ellos habían enfrentado una tormenta. Había una tormenta en medio del mar. La barca estaba en medio del mar. Ellos iban dentro de la barca. Pero dentro de esa experiencia que ellos vivieron, estaban viendo algo que había sobre las aguas. Había una persona que se estaba moviendo, que estaba caminando. Y cuando ellos vieron aquello, ellos tuvieron miedo, se asustaron, aún dieron voces diciendo: un fantasma. Pero uno de los discípulos del Señor, quizás el más atrevido, quizás el hombre que siempre llevaba la palabra, Pedro, dijo algo: Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo: tranquilo, Pedro, venga. Pedro se bajó de la barca, puso su pie en el agua, y Pedro comenzó ¿a qué? A caminar también como el Señor. Y comenzó a caminar, su mirada estaba fija en Jesús. Él estaba viendo la figura y se dirigía hacia el Señor. Él estaba enfocado en la persona de Jesús. Pero algo sucedió. Pedro llegó un momento que como que se distrajo. Y en vez de mantener su mirada enfocada en Jesús, ¿qué hizo? Inmediatamente se enfocó en el viento. Se enfocó en las olas. Y ahí es donde viene el problema, porque cuando Pedro quitó la mirada, cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús, cuando Pedro se desenfocó, entonces
al desenfocarse, comenzó ¿a qué? A hundirse. Tremendo, ¿verdad? Pero llegó el momento de distracción. Por eso tú tienes que decirle que está a tu lado: ojo, no te distraigas. Ojo, cuidado con distraerte. Pedro parece que se distrajo y en ese momento perdió el equilibrio y inmediatamente se estaba hundiendo. Cuando se estaba hundiendo, él gritó y dijo: Señor, sálvame. Tremendo, ¿verdad? El Señor, muy amable, extendió la mano, asió de él, lo levantó, pero también lo exhortó duramente y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oh, Pedro, tú estabas bien enfocado, tú ibas bien. ¿Qué pasó, Pedro? Así hay creyentes que en un principio a veces están enfocados en el Señor porque su fe le creen a Dios y Dios obra milagros y Dios los direcciona y ven la bendición de Dios, pero llega un momento en que la distracción lo puede desubicar y sacar del camino y ahora se encuentran de pronto hundiéndose en un problema o en una situación y a veces no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque se desenfocaron, perdieron el enfoque en quien tenían que poner su mirada. Y comenzaron a ponerlo entonces en los bienes materiales, porque mucha gente puede desviarse por lo material, por una carrera, y comienza a desviarse. No digo que sea malo estudiar, no digo que sea malo tener negocio, no digo que sea malo trabajar, no. Es que el problema está en que cuando la persona se desenfoca de quien no tiene que desenfocarse. El problema está cuando la persona pierde el enfoque, o en vez de seguir colocando la mirada en Jesús, la comienza a poner en las cosas materiales y se desvía del propósito de Dios, y entonces para ella lo que le viene es tristeza, viene que no sabe por qué le está pasando el asunto. Por eso es necesario que tú y yo estemos bien enfocados. Hay que mantenerse enfocado en la persona de Jesús. Para Pedro poder llegar a la meta, para que Pedro pudiera llegar a donde estaba Jesús, ¿qué tenía que hacer Pedro? Tenía que mantenerse con la mirada puesta en Jesús. Si Pedro quería mantenerse en lo sobrenatural, él tenía que mantenerse enfocado en la fe y en Jesús. Pero Pedro como que se distrajo un momento y en vez de mantener su mirada en Jesús, la puso en las olas, en el viento, y eso lo desenfocó completamente. ¿Saben, amados hermanos? Una de las armas más fuertes, una de las armas más poderosas del enemigo o de Satanás es la distracción. ¡Aló! Quiero hablarle, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero quiero decirle que una de las armas más fuertes que tiene el enemigo es la distracción, es buscar distraerte a ti del propósito de Dios, es desubicarte, y la distracción es una arma que el enemigo utiliza para sacar a más de uno del camino, para sacar a más de uno del propósito de Dios, del enfoque de su fe. Por eso es que muchos han naufragado en su fe. Han dejado de creer, se han apartado y como que dice: a ver si de pronto Dios me ayuda. Porque ya perdieron el contacto con Dios, porque perdieron el enfoque y ahora se están enfocando en otra cosa, se han distraído en otra cosa que les ha llamado la atención y perdieron el enfoque en Jesús. Se distrajeron y eso va a producir tristeza y eso va a producir que la persona se pueda estar hundiendo en un problema o en una dificultad. ¿Cuántos creyentes distraídos no hay? Menos mal que aquí no los hay, ni se están durmiendo, ni están hablando, sino que están atentos. ¡Aló! ¿Cuántos creyentes distraídos no hay? No en este momento. Distraídos en muchas cosas, alejados del propósito de Dios. Dile al vecino: rompe ese espíritu de distracción. Rompe ese espíritu de distracción que te ha desenfocado. Sí, porque puede ser que haya un espíritu de distracción que te esté desenfocando de lo bueno, del propósito de Dios. Y por eso ahora
te encuentras como cuando uno dice con las manos cruzadas. No le está sirviendo al Señor, está desanimado, frustrado. El problema, ¿puedo decir esto? Escuche, el problema de muchos creyentes hoy, ¿cuál es? El problema de muchos creyentes hoy que no le están sirviendo al Señor, escuche. El problema de muchos creyentes que no le están sirviendo hoy al Señor, ¿a qué se debe? ¿Sabe a qué se debe? A que se dejaron distraer y perdieron el enfoque. Están enfocados en otras cosas. Por eso perdieron, ya no le están sirviendo al Señor. Y si antes le servían, hoy están en banca, hoy están en otra cosa, distraídos del propósito de Dios. Yo pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios les ha dado un don? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado un ministerio? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado talentos? ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha dado algo? Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho usted con ese ministerio? ¿Qué ha hecho usted con ese talento? ¿Qué ha hecho usted o qué está haciendo con lo que Dios le entregó? Porque algunos pueden decir, yo tengo el ministerio tal, pero pueden estar desenfocados, haciendo una cosa diferente a lo que Dios le mandó a hacer. ¡Aló! Si tú dices que eres maestro, enfócate entonces en la enseñanza. Si dices que eres predicador, enfócate entonces en la palabra predicando. Si eres profeta, enfócate en la palabra profética que Dios te está dando. Si eres pastor, enfócate en ese propósito de Dios. En cualquiera que sea el ministerio, el don de la alabanza, tú también puedes enfocarte en ello. Tú no puedes meterte en algo para lo cual no has sido preparado, para lo cual no has sido llamado. Hay que estar enfocados. Porque tú dices, que a mí me gusta la música, pero tú no das. No das. Ahí hay que entenderlo. Aunque a uno le guste, uno da. A mí me gusta la música, pero yo no puedo tocar la batería porque no sé, no puedo tocar. Al menos que aprenda, ¿verdad? Y que me direccionen eso. Pero si Dios te llamó a predicar y no a ser baterista, tú tienes que cumplir el propósito de Dios. Tienes que enfocarte en lo tuyo. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios te dio. Tienes que enfocarte en el propósito de Dios para que cumplas la misión aquí en la tierra. No puedes mantenerte desenfocado. La distracción te puede desenfocar. ¿Cuántos creyentes en vez de orar, qué hacen? Se distraen en el celular, en la televisión. No digo que no sea malo, que sea malo la televisión, hay cosas que uno puede ver, pero a veces tú en vez de estar orando, estás haciendo otra cosa. En vez de ayunar, entonces te vas para la playa. Oh, todo tiene su tiempo. Ayuna primero si quieres que a las 3 ya las 4 para la playa. Claro, pero entonces se van para la playa todo el día, en la noche servicio, no vienen a los servicios, en la mañana y escuela dominicana, no vienen a la escuela dominicana. ¿Dónde está esa clase de creyentes? Se han desenfocado porque tienen la mirada puesta en otras cosas. Cuando uno tiene la mirada puesta en otras cosas, se desenfoca del propósito de Dios, pierde mucho. Hay que entonces volver a retomar el camino. Hay que enfocarse en lo que tenemos que enfocarnos. Amén. El entretenimiento distrae o no. Ojo, yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí hoy que de pronto puede estar distraído, pero recordemos que Dios es un Dios también de promesas. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted le cree a Dios porque tiene fe, hay palabras de parte de Dios que son importantísimas. Toda la palabra es importante, pero hay promesas de Dios que tú tienes que mantenerlas ahí permanentemente, trayendo la memoria. Por ejemplo, aquella palabra de Jeremías 29:11 es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque yo sé, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Puedo trasladarlo a otra versión que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darle un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Para qué Dios nos da las promesas? Para Él las cumple con el propósito de darnos a nosotros un futuro lleno de esperanza. ¿Sí? Estar fielmente firme en creer que lo que Dios ha prometido lo cumple. ¿Cuántos lo creen? ¿A quién no le alientan las palabras de un líder, de un maestro, de alguien que te motiva a seguir adelante? ¿A quién no lo motiva una palabra de alguien que dice: tú puedes hacerlo, yo creo en ti, Dios cree en ti? Tú conoces, tú te animas porque conoces que el futuro y los planes para nosotros de parte de Dios son buenos y llenos de esperanza. Amén. Por eso tú lo crees. Ese Dios que conoce nuestro futuro, ese Dios que nos proporciona su agenda, ese Dios va a estar siempre con nosotros cada vez que llevemos a cabo a realizar una misión. Tendremos esperanza ilimitada. Eso no significa que no va a haber problemas. Eso no significa que no va a haber sufrimiento. Eso no significa que no va a haber dolor. Eso no significa que no habrá problema. Pero una cosa quiero decirte: que Dios sí nos ayudará a llegar hasta el final. Amén. Una cosa sí te digo: que sí, Dios nos ayudará para llegar a la meta, siempre y cuando tengamos la mirada puesta en Él, puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Amén. Hay que mantenerse fijo. Un día Dios le dijo al pueblo algo, al pueblo de Israel. Eso está en Números 13, 25 y 14, 10. Pero antes, el Señor dijo algo también hablando de lo anterior. Y Él dijo: yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Hay una promesa ahí, cuando da la gran comisión. Ahora, un día, el Señor, que había sacado al pueblo de Israel y que quería llevarlo a la tierra prometida, porque cuando Dios crea algo es con un propósito. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios no creó ni formó a Israel para dejarlo puesto allá en el ombligo de la tierra, o para dejarlo ahí como una nación cualquiera. No, un propósito había en Dios formar una nación. Y cuando Dios nos saca de Egipto, al mando de Moisés, Dios quería llevarlos a una tierra que, a una tierra que fluía leche y miel, a la tierra prometida. Entonces Dios le encargó a Moisés y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Yo quiero que tú escojas 12 príncipes, 12 líderes, 12 príncipes, uno por cada tribu, porque las tribus de Israel son 12, un príncipe por cada tribu. Tremendo. Le dijo Dios a Moisés: escógelo y mándalo a inspeccionar la tierra a la cual yo ya les he entregado. Claro, Moisés, muy atento, como el líder, como el guía, como el que direccionaba al pueblo, comenzó a escoger. Escogió a 12 príncipes y los envió a recorrer la tierra. Durante 40 días estuvieron ellos inspeccionando el terreno, el lugar donde iban a estar posesionados. Durante 40 días subieron a un lugar, bajaron al otro, cortaron algunos racimos de uva. Vieron que la tierra era buena, vieron que la tierra fluía leche y miel. Vieron que allí pues había como también algunas dificultades, algunos gigantes, ¿no? Había unas dificultades ahí. Y ciertamente cuando estos 12 regresaron, trajeron una información. ¿Cuál fue la información que trajeron? Bueno, 10 de ellos dijeron:
Oh, es verdad, la tierra fluye leche y miel. Pero allí hay unos gigantes que nosotros ante ellos somos como unas hormiguitas. Además, las ciudades están fortificadas. Es una tierra que traga a sus moradores. Dijeron los 10. Pero habían 2, y especialmente uno de ellos, rasgaron sus vestiduras y dijeron: ¿sabes qué? Es verdad, la tierra fluye leche y miel y que hay gigantes, pero nosotros subiremos y los comeremos como pan, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Alábalo, alaba al Rey de Gloria, aleluya. Los 10 habían colocado su mirada en los obstáculos. Los 10 habían colocado su mirada en lo que veían alrededor, las dificultades. Solamente estaban poniendo los ojos en esas dificultades. Sin embargo, Caleb, el más de los atrevidos, podrían decir también, estaba bien seguro. Caleb estaba bien seguro que iban a vencerlos fácilmente. En Números 13:30, ese versículo es clave en esta expedición, porque ahí se nos dice claramente lo que dijo Caleb. 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anás, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, así le parecíamos a ellos. Tremendo. Caleb dijo: sí podemos. ¿Por qué Caleb dijo sí podemos cuando 10 dijeron no? ¿Saben por qué Caleb dijo que sí podía? Porque Caleb tenía la mirada, estaba enfocado en el propósito de Dios. Caleb estaba enfocado en el propósito de Dios, y el propósito de Dios era entregarles a ellos una tierra prometida. Él estaba enfocado en aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Estaba enfocado en la promesa de Dios. Nosotros también tenemos promesas de Dios, y a veces tenemos las promesas de Dios y no echamos mano de ellas y sufrimos porque no nos hemos desenfocado, porque estamos pensando en otra cosa, o porque la mirada la hemos puesto más en lo material que en lo espiritual. Y ese desenfoque nos desestabiliza. De allí que algunos puedan vivir vidas arrastrando cadenas, que hoy sí, que mañana no, vidas de altibajos. ¿Por qué? Porque se han desenfocado. Cuando tú te distraes, un niño llora y tú te distraes, pierdes la noción de lo que están diciendo, te distraes. Por eso usted no ha venido a distraerse, sino a estar atento y enfocado a la palabra en esta mañana. Usted ha venido para ser bendecido por Dios. Amén. Por eso este hombre se mantuvo enfocado en lo que Dios le había dicho. Los 10 espías se desenfocaron del propósito de Dios, mientras 2 se mantuvieron enfocados en ese propósito. Dile al vecino: no te desenfoques. Pero díselo de verdad, no te desenfoques. Enfócate en Jesús. No te desenfoques, o sea, no te alejes de lo que es primordial. Caleb, hombre fiel. Ahora, algunos peligros pueden hacerte perder el propósito de Dios en tu vida. Ahí hay peligros, hay riesgos. Uno de los riesgos que puede llevar a la persona, al creyente, a desviarse del propósito de Dios es la incredulidad. Cuando algunos no le creen a Dios, no creen a su palabra. Y si tú no le crees a Dios, entonces estás grave.
Si tú no crees a lo que Dios dice, estamos graves en el asunto. Y esa es una de las cosas que puede desenfocarte, la falta de fe o la incredulidad, pero también el temor, como sintieron aquellos 10, se sintieron miedosos. ¿Cuántos miedosos hay aquí esta mañana? Amén. Aleluya. Por lo menos hay uno aquí. Aleluya. El miedo, el temor puede desenfocarte. La misma pasividad, la distracción, esas cosas, el no creer que Dios lo puede hacer, el sentir temor cuando hay que avanzar, o el quedarse estancado, quieto. Hay gente que ha estado quieta durante años, ya no hacen la labor que hacían antes. Ay, 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 diga. Se desenfocaron, como que ese no es el ministerio de él o de ella, como que ese no es el don, ni el talento de él o de ella. Van y vienen, pero están desenfocados, no han descubierto el propósito por el cual Dios los colocó aquí en la tierra. No, Dios los colocó en la iglesia. Y yo creo que uno de los propósitos que Dios nos coloca en la iglesia es para que cumplamos la gran comisión que nos ha sido encomendada, y es la de formar y hacer discípulos para la gloria de Dios. ¿Estamos formando discípulos? ¿Estamos ganando gente? ¿Estamos invitando a la gente? Hermano, si usted no está enfocado en lo que Dios ha determinado, es porque hay muchas distracciones. Es porque la distracción lo ha sacado del camino. Lo ha sacado del camino. Tienes que enfocarte. Tenemos que enfocarnos en esta mañana en el propósito divino, en la meta que ya ha sido trazada por el Señor. No podemos inventar otra cosa. Hay que mantenerse enfocado en lo que Dios ha dicho. Caleb, como hombre fiel, estuvo todo el tiempo enfocado en la victoria. Él decía: esto es nuestro, esto es nuestro. Estaba enfocado en la victoria. Y los demás estaban enfocados ¿en dónde? En la derrota. Aló. Caleb y Josué estaban enfocados en la victoria. Él decía: sí vamos, sí podemos, vamos a subir y vamos a lograr el objetivo. Mientras los 10 estaban enfocados ¿en dónde? En la derrota. No se puede, no podemos. Pero mire, hermano, ¿sabe qué pasó con aquellos que dijeron no? Algo pasó con ellos. Porque el grupo de preguntarse, bueno, de 12, ¿qué pasó con los 12? ¿A dónde cogieron? ¿Qué pasó con ellos? Bíblicamente se dice que 2 de ellos fueron los que entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Qué pasó con los otros 10? La respuesta está en Números 14:36. Ahí está la respuesta de los 10 que no creyeron, de los 10 que se tuvieron miedo, de los 10 que se desenfocaron, de los 10 que perdieron el propósito de lo que Dios había dicho. Ahí está el problema. Ojo que no nos pasa a nosotros esto. ¿Qué pasó con los 10? Mire lo que dice Números capítulo 14, versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahí está claro. ¿Qué pasó con los 10 y qué pasó con los 2? Amén. Los que estaban enfocados en el propósito de Dios de poder establecerse en la tierra prometida, lograron entrar. Porque estaban enfocados en la promesa. Estaban enfocados en lo que Dios les había ordenado. Mientras los otros 10, dice que murieron en el desierto, no pudieron entrar. Porque quitaron la mirada del Señor. Porque colocaron la mirada ¿en dónde? En lo que se veía, en la circunstancia. Lo que le pasó a Pedro fue que él se distrajo y en vez de seguir manteniendo la mirada y el enfoque en Jesús, mantuvo su mirada después en las olas y en el viento. Así pasa con muchos creyentes.
se desenfocan de su fe y entonces comienzan a creerle a lo que otro dijo. Comienzan a creerle al incrédulo, comienzan a creerle al filósofo, comienzan a creerle a que fulano de tal porque es estudiado dijo tal cosa. Si ese es tu problema, está desenfocado. Porque yo tengo que mantenerme creyendo en lo que dijo Jesús. Yo debo mantenerme creyendo en lo que Dios ha dicho ya, en las promesas de Dios. Pero si te mantienes en las promesas de hombre, vas a seguir frustrados, vas a seguir avergonzados. Por eso estos hombres entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb se mantuvieron enfocados en el propósito de Dios. El resto del pueblo no pensaba igual a ellos. Todos esos relatos de gigantes, de fortalezas, lo atemorizaron. Normalmente obstáculos, ellos estaban asustados. A cualquiera le puede asustar un mar en tempestad. Pero el pueblo estaba acostumbrado a ver a Dios obrar milagros. El pueblo estaba acostumbrado a ver a Dios actuar en medio de circunstancias adversas. Dios un día abrió el mar rojo. Recuerden que cuando Faraón los perseguía, ellos iban a cruzar. Resulta que Dios permitió que el mar, las aguas se unieran en un solo lugar y pasaran en seco. Y ellos cruzaron. Y cuando iban a cruzar los carros de Faraón y todo el ejército, Dios volvió las aguas a su normalidad y esta gente quedó sepultada en el mar. Ellos habían visto a Dios obrar grandes cosas. Ellos habían visto a Dios obrar con milagros cuando estaban en pleno desierto, cuando Dios en el día le colocaba una gran nube para que el sol no lo dañase, y en la noche ya estaba la presencia misma de Dios. De día y de noche Dios estaba pendiente de ellos. Ellos habían visto a Dios obrar grandes cosas con las murallas de Jericó. Ellos habían visto a Dios obrar con milagros poderosos y potentosos. Pero estos días se desenfocaron, hermano. Usted puede creer que Dios resucita a los muertos. Usted puede creer que Dios hace un milagro económico, financiero. Pero usted puede desenfocarse y de pronto al día siguiente ya no creer en nada. Porque se ha desinflado su fe y se ha desenfocado del propósito de Dios. Por eso hay que estar alerta para no desenfocarse. Porque cuando nos enfocamos en los obstáculos, nuestra visión se nubla, nuestra visión se distorsiona. Cuando tú te quedas mirando fijo a un lugar, estás viendo, por decir algo, qué hermoso pájaro. Hermoso, y tú te quedas viendo, y estás encantado, estás enfocado en el pájaro. Pero resulta que por allá chilló el niño, te distrajiste. Y cuando volviste a ver, ya el pájaro no estaba. ¿Ah? Sí, porque en un momento de distracción te desenfocó. Así pasa aún cuando estamos en medio de la iglesia, estamos escuchando una palabra y el otro está hablando, te desequilibra. O cuando el niño chilló por allá, todos miran hacia atrás. Tú entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás distrayendo y estás perdiendo el hilo de la palabra. Por eso hay que estar atento. Hay que estar enfocado en lo que debemos estar enfocados. Todo tiene su tiempo, ¿verdad que sí? Entonces las Sagradas Escrituras nos mandan a mantener la mirada ¿en dónde? En Jesús. Es lo que dice el texto. Dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús. Pero aún en los textos anteriores dice que debemos despojarnos ¿de qué? De todo peso, de todo pecado, de toda carga. Y corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Una carrera de fe es una carrera de resistencia. Hay que saber correr, no de cualquier forma. La palabra paciencia significa en griego perseverando y resistencia. En otras palabras, el que persevera alcanza, dice un adagio popular. La perseverancia es importante. ¿Qué tal? Nosotros hemos creído que el Señor viene pronto, que es una verdad cardinal y que Él lo que ha prometido lo cumple.
Pero muchos, porque no están viendo que eso ocurre enseguida, entonces se apartan y ya la fe comienza a menguar. Y cuando viene a ver uno, puede volverse un ateo o un incrédulo. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, pase lo que pase, cualquiera que sea la situación, yo debo mantenerme con la mirada fija en el autor y consumador de la fe. Aleluya. Por eso Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. En el libro de Hebreos 11, 24 y 26 hay una promesa. Dice que Moisés prefirió sufrir. Estaba en Egipto, había sido preparado, había sido el hombre, el segundo en mando prácticamente, y ahí va para ser un faraón. Pero algunas cosas que sucedieron porque Dios las permitió, es porque Dios sabía, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Él sabía lo que quería con Moisés. Y Moisés también internamente estaba enfocado en lo que Dios ya sabía que iba a hacer. Pero Moisés, dice la palabra, que cuando él estaba en Egipto, prefirió sufrir juntamente con el pueblo de Dios antes que gozar de ¿qué? De los deleites pasajeros de ese mundo de Egipto. Eso lo dice Hebreos 11, 24 y 26. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía la mirada en ¿quién? Dice el mismo texto que estaba enfocado en el galardón, en lo que Dios ya le había preparado para él. Por eso Dios nos ha dado promesa y debemos mantenernos enfocados en esa promesa y poder proseguir a la meta, como dijo Pablo, prosigo a la meta, al llamamiento de Dios, porque de Dios es que vamos a recibir el galardón, es de Dios que vamos a recibir todo el bienestar. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, tremenda palabra, ¿no? Oh, Moisés, hecho grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que ¿qué? Que deleitarse en los goces temporales. Hay creyentes hoy que no quieren sufrir, y en vez de sufrir lo que quieren es gozarse en el pecado y gozarse en todo lo que este mundo le brinda, en los deleites temporales del pecado. Pero la misma Biblia dice que el que quiera vivir una vida de santidad sufrirá persecución. Hay que sufrir por la causa del Señor. ¿Por qué no seguimos la corriente de la gente que no cree en Dios? Porque nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús. Porque hay un galardón que nos espera. Porque hay una meta a donde llegar. Y yo no debo desenfocarme de esa meta. Yo debo mantener mi mirada fija en ella, sabiendo que hay un galardón para mí y para ti. Tú tienes que creerlo. ¿En quién hay que poner los ojos? ¿En quién hay que enfocarse? En Jesús. Eso nos inspira, nos fortalece, nos da seguridad y confianza. Dile al que está a tu lado: no pierdas el enfoque. Mantén tu mirada en Jesús. No pierdas tu enfoque. Miren lo que dice 2 Corintios 4:18. Porque cuando tú miras lo correcto, eso nos va a conducir al destino preparado por Dios. Pero cuando tú miras las cosas materiales de la tierra y no las del cielo, porque a veces le damos más valor a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Y cuando le damos más valor a las cosas materiales, hay problemas.
Por eso 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos dice algo que debemos tener en cuenta. 4:18 dice, es para ti y para mí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Como dijo el mismo apóstol Pablo, los problemas de hoy, los sufrimientos de hoy, no son comparables con la gloria venidera. Hoy sufrimos, pero mañana reinaremos. Hoy sufrimos, pero mañana nos gozaremos. Hoy sufrimos, pero mañana veremos al Rey de Gloria. Veremos cara a cara al Maestro, el Señor Jesús, a quien hemos mantenido la mirada. Un día los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron algo. Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor le respondió a ellos. Marcos 10, 28 al 30. El Señor le respondió claramente a los discípulos que estaban diciendo, hombre, si nosotros le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Bueno, el Señor le da una respuesta contundente a estos creyentes, a estos discípulos. En Marcos capítulo 10, versículo 28 dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y los posteros primeros. Señor, le hemos dejado todo. Yo digo, ¿sabes una cosa? Has podido, los que abandonan todas estas cosas materiales recibirán mucho más. Van a recibir más. Van a recibir 100 veces más. 100 veces más, dice ahí, de lo que han dejado. Por eso, como cristianos, debemos mantenernos enfocados en el Señor. Si tenemos empresa, hay que cuidar esa empresa. Pero no podemos desenfocarnos en el propósito de Dios. Porque en la empresa, en el empleo, en el trabajo, en el oficio que tú tienes, también puede ser instrumento en las manos de Dios. Puedes ganarte a más de uno. Puedes ganarte el que te mandó a hacer un mueble. Puedes ganarte el que te está comprando una mercancía. Puedes ganarte a otras personas en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el empleo. Tú lo puedes hacer porque ese es tu trabajo. Pero Dios quiere que tú no te apartes del propósito ni te desenfoques del propósito de Él, por el cual tú fuiste llamado, y es al dar fruto y al hacer discípulos. Amén. No puedes perder esa noción de ese propósito y del enfoque de la palabra. Entonces, mirar lo correcto nos conduce al destino preparado. Y el texto de 2 de Corintios 4, de 8 al 18 lo hemos leído. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hay que poner la mirada en el invisible. Dice que Moisés se sostuvo viendo ¿a quién? Al invisible. A Dios no lo vemos, pero lo sentimos. Y el Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. No está muerto, ni está en una pared, ni en un crucifijo. El Cristo que adoramos aquí es
Cristo real que se mueve, que nos activa, que se mueve en el corazón. Es un Cristo real. Si no miras a Jesús, pierdes tu enfoque. Enfocar es establecer nuestra atención a lo que realmente es importante. ¿Y qué es más importante que el Señor? ¿Qué será más importante que el Señor? Vuelvo a preguntar, ¿a cuántos de ustedes Dios les dio un talento? ¿A cuántos le ha dado un don? ¿A cuántos le ha dado un ministerio? Porque la Biblia dice que a todos nos ha dado algo. Todos hemos recibido a través de Dios y por el Espíritu Santo algún don. El que menos ha recibido por lo menos tiene uno. Yo no sé si usted lo ha descubierto cuál es el don que tiene, pero ese don o ese ministerio que usted tiene que ponerlo a funcionar, porque si usted no está poniendo a funcionar el don, el ministerio, el talento, usted está desenfocado. Porque se lo dieron y se lo entregaron, es para que usted lo ponga en acción. ¿Cuánto le conocen? No para que lo tenga de lujo diciendo yo tengo tal don. Si tienes el don de sanar a los enfermos, entonces vaya a los hospitales, allá donde están los enfermos y sánenlos. No espere que lo manden a traer aquí al frente de la iglesia para que oren por los enfermos. Si usted tiene el don de predicar, haga lo mismo. Si tiene el don de enseñar, haga lo mismo. Reúnase con gente cual pueda discipular, moverlo, enseñarle, vaciar todo el conocimiento que tiene, porque de nada sirve que estés lleno de conocimiento si no lo das. Aplaude al Señor. Hay que darlo. El día que te muera, ¿a quién le va a quedar ese conocimiento? A otro. Y eso es que está dando fruto. Amén. Hay que vaciarse en otro. El conocimiento no es para mí, para yo retenerlo, no. Es para darlo. Y Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos de bendición. Que lo que yo tengo, que lo que tú tienes de eso tienes que dar. El don y el talento y el ministerio no es para que te enorgullezca de ello, es para ponerlo en práctica. La Biblia nos enseña a nosotros que el que quiera ser grande debe ser nuestro servidor. Tenemos que servir en todas las áreas. Usted no se puede dar el lujo solamente de ir y venir. Usted tiene que estar preparado para servir, por lo menos para invitar a alguien a la iglesia, por lo menos para orar por alguien, para hacer algo, hermano. Usted es útil en la obra del Señor. Amén. Somos útiles en las manos del Señor. Amén. Usted no es cualquier cosa. Usted no es un cristiano ni de segunda ni de tercera. Usted y yo somos de primera, porque el autor y consumador de la fe es el Cristo de la gloria, es el Señor Jesús. Así que no se crea menor o peor que otro. No se crea que no vale nada. Usted vale mucho para Dios. Usted tal vez es un diamante en bruto al cual hay que estar puliéndolo para que dé, para que brille y para que también sea de gran valor. Ustedes recuerdan lo que pasó un día, y lo saben de pronto porque lo han leído. Un día Jesús llega a una casa. Ahí habían dos mujeres y todas comienzan con M. Marta y María, correcto, hermana de Lázaro. Llegó a la casa de ellas a visitarles. Y apenas llegaron, llegó el Señor. Marta se fue para la cocina tal vez, allá con sus labores y quehaceres, estaba bien afamada. ¿Qué hizo María? Él sentó y atendió al maestro, escucharlo, a ver qué decía, qué tenía que decir. Era el momento de escucharlo. Pero dice la Biblia que Marta estaba como afanada y qué, y turbada con muchos quehaceres, mas María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Atendió al maestro. ¿Qué encontramos allí? Marta se desenfocó. Mientras María estaba enfocada en Jesús, quería oírlo, quería escucharlo. Mientras Marta estaba creyendo que era lo que le decían los platos de la
cocina, los quehaceres. Se distrajo. El afán y la ansiedad no conducen a nada bueno. A veces estamos afanados, llegamos a la iglesia un poco tarde y ya el culto no ha terminado, nos queremos salir. Aló. Diga, menos mal que se me conmigo. Dígase a sí mismo. Estamos tan afanados a veces que a veces no terminamos el servicio. Hermano, esto está grave. Cuando yo voy a la iglesia y no termino el servicio, al menos que estemos en una empresa laborando y el tiempo me diga que ya tengo que salir, bueno, es una cosa diferente. Pero por ir a lavar, por ir a atender una llamada, por ir a hacer otra cosa diferente que se puede hacer después, yo no me puedo desenfocar del propósito por el cual vine a una escuela dominical. Es aprender a poder entender lo que Dios tiene para mí. No me puedo desenfocar de él. Todo tiene su tiempo. Entonces hay que enfocarse en el propósito de Dios para no distraernos de las cosas que son prioritarias. Pero algunos invierten los valores, le dan prioridad a otras cosas. ¿Cuántos creyentes, entre comillas, tal vez hoy están lavando, tal vez hoy se fueron para playa, tal vez hoy se fueron para un paseo? ¿A quién le están dando prioridad? ¿A las cosas del mundo que son pasajeras o a las de Dios? No digo que sea malo eso, sino que todo tiene su tiempo. Tenemos que enfocarnos, mantenernos la mirada puesta en el Señor, sabiendo que esto se acaba, sabiendo que el tiempo se agota, sabiendo que pronto volaremos como águila, sabiendo que pronto veremos al deseado de las naciones y lo veremos cara a cara, tal como es. Pero para eso hay que mantenerse enfocado. Así que procuran venir temprano. Te pierdes la alabanza. ¿Por qué te la perdiste? Haciendo desayuno, no desayunes ese día. No, yo no sé con quién estoy hablando hoy. Nos desenfocamos del propósito y después le decimos a Dios, quiero esto, quiero lo otro, y Dios dice, oye, pero ven acá, yo te veo tan desenfocado, desenfocada, afanado y afanada en tus quehaceres y en tus labores, y no me estás prestando atención a lo que yo te estoy diciendo. Porque que a veces no le prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios día tras día nos está exhortando, sino que escuchamos la voz de otro o de otra. Algunos te van a decir, oye, tú estás cansado, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No escuches la voz de ese que te dice eso, porque está desenfocado. Cansado o no cansado, si estás enfocado, dice, la bendición para mí es hoy. Amén. No importa cuando estés, qué problemas tengas, ni qué situación estés viviendo, ni si estás cansado o no estás cansado. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? ¿Ustedes recuerdan de Esaú? ¿Esaú era hermano de quién? ¿Y qué pasó con Esaú? Se desenfocó. Imagínate, ese sí estaba bien cachado. Vendió su primogenitura. La perdió, la vendió. ¿Por qué la cambió? ¿Por un plato de qué? De lenteja. Se desenfocó. Pero había otro que estaba bien enfocado en las promesas y dijo, esta es mía, esta la agarro yo. Jacob dijo, yo te la compro, no hay problema. Jacob sabía, tenía la mirada en el propósito divino. Él sabía, él estaba bien enfocado, él sabía lo que quería. Y como sabía lo que quería, dijo, esta es mía. Tranquilo, te la compró. Y luego Esaú, dice la palabra, que la buscaba llorando, gimiendo, buscaba y la buscaba y nada, no podía retenerla. La había perdido porque se había desenfocado. Muchos creyentes pueden perder lo que tienen porque se han desenfocado. Muchos creyentes pueden tener sus dones apagados o el ministerio apagado porque se desenfocaron del propósito de Dios. Hay que ubicarse en el propósito divino, manteniéndose la mirada enfocada en el Cristo de la gloria, en la meta, en el supremo llamamiento de Dios para ti. Amén. No puedes desenfocarte. Los problemas no pueden hacerte distraer
Señor, hay que mantenerse ahí siempre enfocado. No puede quitar la mirada. Hay una canción que antes se cantaba que dice: si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se ¿qué? Se turba y no ve la luz. Si quito la mirada del Señor Jesús, mi alma se entristece y no veo la luz. Entonces, cuando la gente quita la mirada del Señor Jesús, ¿qué puede recibir? ¿Qué puede venir? Entonces, descubre el propósito de Dios en tu vida, hermano. ¿Tú crees que Dios te llamó a ti para algo? Amén. ¿Cuántos creen que Dios aquí los llamó a ustedes para algo? Amén. Bueno, como usted está creyendo que Dios lo llamó para algo, entonces enfóquese en lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Porque si usted dice que cree que Dios le llamó para algo, pero no está haciendo nada, no está enfocado. No está enfocado. Hay que mantenerse enfocado en lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, Dios un día le dijo a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Le dio una promesa y lo enfocó. Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5, ¿verdad? Esa promesa Dios se la dio a Jeremías, y Jeremías se mantuvo enfocado en esa palabra y llegó a ser uno de los grandes profetas de Dios. Yo creo que Dios te eligió a ti con un propósito específico. Tú lo debes saber. Dios te llamó a ti y te escogió para que tal vez fueses a las naciones, para que tal vez fueses a los barrios, para que tal vez estuvieras al frente de jóvenes, de caballeros, de damas. Yo no sé de qué oficio. Tal vez Dios te llamó a ti para que tú pudieras emprender algo o estar al frente de un departamento para direccionar, para guiar. Porque te llamó con un propósito. Tú tienes que descubrir cuál es ese propósito. Tú tienes que descubrir cuáles son tus dones y tus talentos. Dios te escogió para que tú fueses un instrumento en sus manos. Y Dios nos escogió a todos para que lo alabáramos, para que lo honráramos, para obedecerlo, para santificarlo. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Es la pregunta. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? ¿Sabes? Cuando tú estás enfocado en las cosas de Dios, pasarán varias cosas en tu vida. El diablo no te puede derrotar. Amén. Porque no te distraes. Porque estás enfocado. ¿No? Cuando un conejo lo alumbra con una lámpara, lo enfocan. ¿A dónde va a agarrar? Ahí se queda paralizado. Porque está como enfocado ahí, con la luz. Cuando yo estoy enfocado en el Señor, yo no me distraigo. No me distraigo, hermano. Entonces, cuando tú vives enfocado, vas a tener victoria. Pero cuando vives desenfocado, vas a tener decepciones. Y cuando vives enfocado, vas a tomar decisiones correctas. La desobediencia produce desenfoque. En conclusión, si quieres, escucha bien, si quieres que Dios te use grandemente este año, necesitas enfocarte. Entre más enfocado estés, más efectivo serás. Amén. Me voy a repetir. Entre más enfocado estés en el propósito de Dios, más efectivo serás. Entre menos enfocado estés, menos efectivo serás. Así es. El enfoque. Estamos llamados a seguir las huellas de nuestro Maestro y a vivir enfocados en el propósito de Dios. A eso tú y yo hemos sido llamados. Si estás colocando la mirada en otra cosa, en un ídolo, en el hombre, en el hijo, en la familia, primero que todo, antes de poner la mirada en otra cosa, la mirada mía debe estar puesta en Cristo, en Él, porque el Señor jamás fallará.
Él cumplirá todo lo que te ha prometido. Amén. Tal vez vivas triste, frustrada, no sabes qué hacer. Tal vez porque te has desenfocado y te has descuidado y no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Tenemos que pasar por dificultades. Hay momentos en que uno a veces se le unen 3, 4, hasta 5 dificultades al mismo tiempo y tú dices, yo no sé qué hacer. Pero si te concentras y te enfocas en Dios, Dios te da la salida. Y Dios te va direccionando y te va a guiar a que tú hagas lo uno y lo otro. Y